Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirme intervenir, porque para mí es un auténtico honor y un placer estar aquí. Os lo agradezco muchísimo porque, bueno, yo llevo muchísimo tiempo denunciando todos estos casos. Mi intervención va a ser muy breve porque realmente creo que vosotros sabéis mucho más de derecho que yo, porque por desgracia os habéis enfrentado a toda una maquinaria que aplasta al ciudadano. Y creo que ahora mismo vosotros no os voy a explicar absolutamente nada sobre un proceso de desamparo, por desgracia lo habéis sufrido y lo habéis vivido, pues como decía Carlos, que creo que su intervención ha sido fundamental, porque realmente no se comprende la trascendencia que tiene todo esto. Esto va muchísimo más allá de lo que en un principio pueda parecer. Yo no digo que no haya casos en el que los menores efectivamente estén mejor separados de sus padres. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, como decía Carlos, que efectivamente hay profesionales que realizan su trabajo con mucho empeño y con mucha, en fin, con una integridad profesional realmente buena. Pero aquí nos estamos enfrentando a algo más. Estamos cambiando un modelo social. Y esto lo estamos viendo. Ya sé que habrá mucha gente que piense que, bueno, pues que es un poco conspiranoico y estas cosas. Solamente hay que irse a los boletines oficiales, al boletín oficial del Estado y ver el tipo de normas que salen de los poderes públicos. Es el único dato objetivo que ustedes estudien, que lean, que intenten comprender lo que está pasando, porque realmente esto va mucho más allá. Yo voy a ser absolutamente crítica con lo que está pasando ahora, que de verdad que efectivamente... pues sí, no me cabe ninguna duda que hay malos padres, hay gente que pues no está equilibrada, efectivamente, sí, todo eso ya lo sabemos. Ahora, yo creo que el proceso que se está viviendo en España es de una auténtica destrucción de la familia. Y por ahí es por donde creo que debemos de atacar el problema. Parte de la desgracia que creo que tenemos en España es que tenemos 17 reinos de taifas. Entonces, esto impide el que las legislaciones, aunque tengan un tronco común y aunque sean muy parecidas unas con otras, estamos viviendo como las diferentes comunidades autónomas tienen diferentes criterios, diferentes órganos administrativos, que esto lo sufrimos todos los españoles en muchísimos ámbitos, no solamente en el ámbito de los menores, lo estamos viviendo a todos los niveles. Es decir, para una creación de empresas no es lo mismo estar en Madrid que estar a 30 kilómetros, que nos encontramos con una persona de Toledo o de Guadalajara y resulta que tiene una legislación totalmente distinta a la de Madrid simplemente porque están a 30 kilómetros. Es una aberración y en estas cosas se notan mucho porque también impide el que, creo, a mi entender, que pues un profesional pueda desenvolverse con cierta soltura en otros ámbitos, porque estamos hablando de una diarrea legislativa tremenda. Es decir, se producen normas y normas y más normas que los funcionarios deben de cumplir, pero que creo que esas normas no siempre están de acuerdo realmente pues a los principios y a los valores de nuestra Constitución. Creo que estamos siendo, en muchos aspectos, víctimas de un poder que cada vez se hace mayor por parte del Estado. Es decir, se está quitando poder a las familias, a los padres, para entregarlo al Estado. Y esto tiene un peligro. Yo sé que hay mucha gente pues que defiende esa posibilidad de que los poderes públicos son maravillosos, pero ¿y quién guarda las gallinas? O sea, el problema que estamos teniendo es que ¿quién es el que controla al controlador? Y esto es el gran problema que estamos teniendo. A partir de aquí, simplemente os voy a dar 4 pinceladas, porque pensé en principio en darle una orientación más divulgativa, pero creo que aquí eso ahora mismo sobra. Yo creo que desde que nos enfrentamos a cualquier proceso de menores, no tenemos una legislación clara. Sí, tenemos unas leyes que además contienen una carga ideológica tremenda y que deben de ser neutrales, como exige la Constitución. Deben de ser neutrales. Sin embargo, tenemos una ley que ha sido publicada recientemente, que es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, que tiene una carga ideológica tremenda.
Y los poderes públicos han de mantenerse siempre en la neutralidad, cosa que no está sucediendo ahora mismo. ¿Qué nos estamos encontrando? Bueno, pues a lo mejor habrá personas que les parezca muy bien y, bueno, pues quiero que quede claro desde el principio que no todos tenemos la misma sensibilidad y que a pesar de que a mí me pueda parecer bien una cosa, yo no puedo proteger ni alcanzar a todo el mundo. Eso no depende de nosotros. O sea, hay veces que nosotros pretendemos proteger, pero no siempre depende de nosotros y no siempre podemos llegar al 100% de los casos. Entonces tenemos leyes, como la que les acabo de señalar, esta ley orgánica, donde no se hace más que introducir conceptos tales como estereotipos de carácter sexista, racista, homófobo, bifóbico, transfóbico. Es decir, estamos metiendo aquí ya una serie de carga ideológica que para muchos tiene un sentido, pero para otra parte de la población no lo tiene. Esto no debería estar aquí plasmado. Es decir, esto ya está. Nadie puede ser discriminado y punto. No hace falta poner etiquetas. ¿Por qué digo esto? Porque esto también, yo hace tiempo que llevo denunciando este tipo de situaciones, porque ya en la Comunidad de Madrid, la Ley Orgánica 2 y 3 del 2016, esto ya se contemplaba. Es decir, los padres pueden perder la tutela de sus hijos por el simple hecho que no estén de acuerdo con que su hijo empiece, por ejemplo, con una transición de género. Una transición de género que a lo mejor con 11 o 12 años le lleva al crío a decir que se siente quien no es y en vez de darle un tratamiento psicológico o un tratamiento de acompañamiento, se dice no importa. Empezamos a hormonarte, que ya sabemos y hay muchísimas universidades que están empezando a poner el grito en el cielo por los trastornos que esto implica al propio organismo y por muchas otras cuestiones como que bueno, pues se permite pues mutilar los genitales, que es una operación que no tiene vuelta atrás y que a lo mejor esa persona no está preparada y hay que esperar, y eso no se hace. Entonces, yo por eso quiero ver en esto que está pasando es que va mucho más allá de lo que puede parecer en un principio. Hemos empezado a dar a los profesores autoridad. Hemos dado, con esta ley, también se empezó a dar a los servicios sociales, que son funcionarios, también se les ha concedido autoridad. Sin embargo, a los padres se les ha quitado, porque hace años se les dijo que no podían reprender a sus hijos. Es decir, un cachete, yo no digo que haya que maltratar a un niño, por favor, que no se me malentienda, pero no se puede darle una bofetada a un niño que te ha insultado, porque eso yo lo veo constantemente. Un niño que se sale de, bueno, porque no todos los niños, estamos aquí partiendo de que el niño es un ser inocente, un ser... También hay niños que tienen maldad, hay niños que no, o hay niños que tienen trastornos. Entonces, eso requiere una serie de medidas que no siempre pueden valer para todos los niños. Y hay niños difíciles. Y no pasa nada, a mi entender, porque a un niño en un momento dado se le dé un cachete. O bien en el culete o bien en la cara. Cuidado. Ahora mismo eso sería un delito por los padres. No tiene por qué. Es decir, aquí en España el problema que tenemos es que pasamos de Juanín a Juanón en 2 minutos. Y eso no puede ser. O sea, pasamos de darle correazos a un niño, porque yo recuerdo que en la generación de mis padres siempre se hablaba de la correa. Luego nosotros somos la generación de la chancla o de la zapatilla. Y ahora ya es que directamente no podemos reprender a nuestros hijos cuando nuestros hijos muchas veces se pasan de la raya. Los padres no tienen autoridad, pero lo están ganando otros poderes del Estado, curiosamente. Curiosamente, nuestra posición nunca es escuchada cuando, a partir de estas situaciones, nos encontramos en una detección, se supone. Tienen que tener ahora los profesores, los servicios sanitarios y otra serie de personas que están en el ámbito deportivo, por ejemplo, las actividades extraescolares, todos tienen que tener una serie de formación con los chicos, ¿no? Tienen que tener una formación de prevención de violencia, de malos tratos. Yo creo que aquí no hay nadie que defienda la violencia. Entonces, partiendo de esa base, claro, les orientamos hacia una serie o les sensibilizamos como que los padres son siempre los que tratan mal a sus hijos. Y ha dicho bastantes cosas muy interesantes, Carlos, en que el niño no solamente ha de ser amado, sino que él tiene que sentirse querido, porque muchas veces esa percepción de los niños no es la correcta. ¿Y qué es lo que pasa? Que así lo transmiten a las personas que están alrededor de ellos. Y eso genera
que se ponga en marcha una maquinaria imparable, una maquinaria implacable y una maquinaria que muchas veces se salta totalmente cualquier, ya no digo ley, es que se salta hasta el más mínimo sentido común. Esto está en cualquier página web de cualquier comunidad autónoma, pero pueden ver unas hojas como son estas, se las pueden descargar de las páginas web, hoja de detección de riesgo y maltrato infantil en el ámbito escolar. Pues bueno, aquí simplemente, fíjense ustedes, el acudir al centro enfermo, por ejemplo, tener pediculosis, casos como ropa inadecuada, o sea, es decir, yo he visto informes donde a pues gente más bien humilde se le dice que lleva ropa vieja. Eso se considera un maltrato. Es decir, ahora mismo a los padres no se les ayuda, sino que esa carencia material que se supone que todos pensábamos que teníamos un Estado detrás que cuando vienen mal dadas nos puede dar una ayuda para pagar un alquiler o para esos eurillos que nos pueden ayudar a complementar esa ropa para nuestros hijos, pues realmente no está. Estos señores lo que están haciendo es que se pone en marcha una maquinaria de detección de riesgo. Y entonces a partir de ahí empieza un periplo para todas las familias de donde ya es muy difícil salir. ¿Y por qué digo que es muy difícil salir? Porque en los últimos datos que se publican en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 corresponden a los datos del 2020, pero la metodología es una nueva metodología que ha salido con esta nueva Ley Orgánica de Protección del Menor. Según todos estos datos, hay actualmente, a diciembre de 2020, 49.171 menores atendidos. De todos estos menores, los que entran dentro, y lo siento hablar así, pero los que entran dentro de estas garras, solamente un 10%, casi un 11%, un 10,98%, son sacados de estos centros por reintegración con las familias. Es decir, ¿qué pasa con el otro 90%? ¿De verdad hay 50.000 niños en España que son realmente maltratados por sus padres? Porque yo, sinceramente, me gustaría saber por qué. O sea, me gustaría saber de dónde se sacan estos datos, me gustaría saber, porque cada vez hay más agujeros negros en esta serie de estadísticas. Porque aquí tenemos que estamos hablando de casi un 50% de estos niños son bajas de estos centros por otras causas. El otras causas está siendo en estas estadísticas lo más, ¿cómo decirle? Lo que más se está incrementando. ¿Por qué otras causas? ¿Cuáles son estas otras causas? ¿Por qué estos datos no se están transmitiendo correctamente? Pues claro, pueden ser, pero hombre, un 30%, si estamos hablando de un 30% de causas de muerte, yo creo que sería un escándalo. Porque parte del problema que tenemos aquí, y creo que hay que evitarse ese San Benito, es que cuando a alguien le retiran la tutela, siempre están pensando su círculo de conocidos y su círculo cercano en algo habrán hecho. Eso hay que quitárselo de la cabeza. El algo habrán hecho es una auténtica patraña. O sea, hay que empezar, que yo no digo que no, efectivamente, que no haya momentos en los que pueda darse esa circunstancia. Pero el algo habrán hecho, vamos a empezar a desterrarlo porque es una auténtica salvajada. De este periplo que empieza con se supone que detección de maltrato, ya hemos visto como con estos datos, que son datos oficiales, la mayor parte de los niños no vuelven a casa. ¿Cómo es posible? Yo no me lo explico. Se supone que la ley te obliga a tener una intervención de los padres con los hijos, tiene que haber un plan, es decir, se supone que la reintegración a la familia es lo prioritario. ¿Alguien de los presentes ha visto algún plan de reintegración? ¿A alguien le han retirado la tutela y le han permitido ver a sus hijos en los 2 meses siguientes? ¿Usted ha visto un plan de reintegración? Yo... Sí, y con un plan de compromisos, que le voy a decir una cosa. ¿Quién vigila ese plan? A mí, por ejemplo, me quisieron hacer un plan de acoplamiento
acoplamiento por parte de la Junta, pero que el plan de acoplamiento podía durar incluso hasta años. Es decir, para ellos nunca iba a ser alta. Efectivamente. Quiere decir que tenía que hacer progreso, pero es que yo me di cuenta que ese acoplamiento que querían hacerme, para ellos va a durar años, para ellos va a ser informe falso, que yo nunca voy a ser alta. Claro. Ese monopolio, que es lo que comentaba Carlos, ese monopolio de la fuerza también es el monopolio de lo que yo quiero que hagas tú. Es decir, ¿quién discute? ¿Quién está discutiendo ese plan? Porque ese plan nosotros podemos estar de acuerdo o no. ¿Con qué se ha formado ese plan? O sea, el problema que estamos teniendo aquí es que no hay quien esté controlando a las personas que se supone que nos están vigilando a nosotros. Estamos hartos de ver en los informes, como bien decía Carlos, no se firman por un profesional. Equipo de... ¿Cómo que equipo? Equipo no. Alguien tiene que hacerse responsable. Y nosotros tenemos que exigir la responsabilidad a la persona que hace esas afirmaciones. Entonces, el problema que estamos teniendo es que nos estamos callando y nos estamos conformando ante ciertas situaciones. Es la primera vez que encuentro una persona que me dice que tiene ese plan, porque yo he solicitado ese plan 200 veces en todos los casos que llevo y directamente debe ser que no existe porque se remite el expediente administrativo y ese plan nunca figura, nunca está. Yo lo tengo todo aquí desde el día 2 que me retiraron los empleados. En mi caso ha pasado más de un año y no me quieren hacer plan de intervención. Y les insisto, mejor no me contestan. Claro. Mi hijo va a salir este mes y a mí no me han recibido en el CAE ni una sola vez. Claro. Es que el problema de todo eso, ahora te doy la palabra, el problema de todo esto es que cuando descolgamos el teléfono eso no existe. Es decir, cada vez que tengamos que comunicarnos con la Administración ha de ser siempre por una vía fehaciente. Y para eso podemos utilizar o bien el correo administrativo, es decir, una copia para ellos, una copia para ustedes. Eso es lo que yo estoy haciendo. Claro. Cada 8 días les envío, aunque sea que para por gusto. Efectivamente. Sellado para mí, sellado para ellos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Esas comunicaciones no obtienen respuesta. Entonces, al no obtener respuesta, ¿qué hacemos? Porque, claro, se supone que cualquier decisión de la Administración nosotros podemos recurrirla. Podemos ir y podemos hacer una demanda, pero ¿alguien de ustedes puede recurrir todas y cada una de las malas decisiones que se toman en el centro? ¿Se puede hacer eso? No es viable. No es viable ni económicamente ni por tiempo. Porque hasta que se reparte una demanda, por mucho que éstas sean prioritarias, hasta que se reparte una demanda estamos hablando de meses. Es decir, que cuando se fija un régimen de visitas que tampoco encuentro a nadie que tenga, se les dicen verbalmente, pero nunca jamás se otorga un régimen de visitas por escrito. No lo he visto. A lo mejor usted... No he visto un régimen de visitas que se pueda recurrir. Usted dice que hay que hacerlo todo por escrito. Yo todo a la administración, principalmente a menores, le hago un escrito diciendo, por favor, explíqueme eso, dígame eso y tal cual. La respuesta de menores de Córdoba es que como yo hago mucho escrito y le hago trabajar mucho, y lo tengo aquí para quien quiera verlo, que me manda un informe trimestralmente y me pone 4 reglones sobre mi hija, que está en guardia judicial, no en tutela, ¿vale? Llevo 17 meses sin ver a mi hija, pero no solamente que no la vea, discriminación entre hermanos. Los hijos de su padre, o sea, los otros hermanos, sí pueden ver. Mis hijos, ella no la ve. Porque alegan SAP. Una niña de 21 meses no puede ver a su hermana. Un niño de 6 años no puede ver a su hermana. Su perro no puede estar con ella. Y esa es la respuesta que tengo de la administración. Y contra eso, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿A qué juzgado? Es que ¿A dónde ese es voy? el problema. O sea, el problema es que te obligan y te generan una serie de gastos que no todo el mundo puede permitirse. Y aquí es donde entro yo, y sinceramente creo que es una opinión personal, pero creo que está fundada. Esto es una maquinaria. Es decir, aquí hay intereses. ¿De qué viven toda esta serie? Si son casi 50.000 personas tuteladas, 49.100 y pico, exactamente, ¿esto cuántos millones de euros genera? Esta gente que vive precisamente de las residencias, estamos hablando de todos los gabinetes psicológicos que se crean alrededor de esto. Estamos hablando del primer al último trabajador.
si esto realmente cuánto dinero genera, porque yo creo que la máxima siempre, por desgracia con el ser humano, es, como dice en inglés, follow the money, sigue el dinero. La pista del dinero, porque no tiene esto ningún sentido. No tiene sentido ninguno el tener estas situaciones en las que se supone que cobran tantísimo por unos niños que, como bien decía Carlos, no tienen esa figura paterna, porque no la tienen, porque estamos hablando de educadores que no tienen esa implicación con los niños, porque como sus padres no les quiere nadie. Podremos tener, y es más, yo creo que ninguno aquí, si a todos nos hicieran un test, seguro que todos hacíamos algo mal, todos, absolutamente todos hacemos cosas mal. Por supuesto, que cada uno tiene unas sensibilidades diferentes, pero creo que eso no se está respetando ahora mismo. ¿Y por qué creo también que todo esto que no se está respetando? Pues porque en las propias leyes se nos señala, y yo he tenido casos, donde, por ejemplo, se habla de situaciones de violencia, y a mí cuando esta ley estaba en proceso pues estaba en trámite de aprobación en el Congreso y en el Senado, se habla, por ejemplo, de la prevención de la radicalización en niños, niñas y adolescentes. Ojo, aprendan siempre a leer entre líneas. Este concepto de radicalización, cuando yo vi esto, lo primero que pensé, claro, cuando alguien habla de radicalización, ¿en qué piensa? ¿En quién está pensando cuando alguien habla de un proceso de radicalización? En terrorismo. ¿En qué tipo de terrorismo? Porque siempre el lenguaje siempre suena de la misma manera. Bien, yo sin embargo no solamente lo vi por ese tema de terrorismo, vi la radicalización por el tema de la cristianofobia, porque también vamos a hablar de ello. A cualquier persona que no está de acuerdo con los valores que ahora mismo se comparten de LGTB, esas personas se les llama fóbicos, es decir, son transfóbicos, LGTB-fóbicos, es decir, una persona que no comparte contigo esos valores. ¿Dónde encuadra? Encuadra aquí en la radicalización. Es decir, yo he visto informes donde a una familia se le quita a las 3 niñas porque son extremadamente religiosos, porque van los domingos a cultos cristianos y porque oran. A mí me gustaría saber dónde está aquí la radicalización. Es decir, lo que quiero que quede claro no es solamente la anécdota de un caso. Yo lo que quiero que quede claro es que aprendamos a leer entre líneas, que aprendamos a ver que lo que puede significar esto es que se puede ir más allá. Porque hoy son unos, pero es que mañana pueden ser otros. ¿Y si mañana todos, cuando llegue el día del Corpus, tenemos que ir con un crucifijo en la mano? ¿Vamos a tolerarlo? Todas aquellas personas que no son cristianas, o más concretamente, que no son católicas, ¿por qué tenemos que ir con un crucifijo en la mano? Por ejemplo. Es decir, el peligro que tiene todo esto es que no se está respetando la libertad de ninguno. Y el peligro que tiene todo esto es que se nos impone, porque esto no va de abajo a arriba, esto se está imponiendo de arriba a abajo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. No sé si alguien quería preguntarme algo, porque veo muchas manos por ahí, muchos micrófonos. En el caso que a mí me toca es que el padre está bien, o sea, el padre está aprobado para todo, ya van a ser 2 años en agosto, y al ser él tan apto y no le devuelven a los niños, ¿qué están tramando ellos? Porque el padre está bien, no podemos saber lo que hablan directamente con él, porque no hay relación con el padre y con la familia de la madre, ni con la madre, por supuesto. Entonces, no sé, ¿qué debemos hacer en este caso? Si te dicen, el padre es apto, el padre tal, los niños, y hasta ahora no se ejecuta. Bueno, de hecho, es que yo he visto muchísimos casos donde efectivamente los padres son aptos, donde existen informes psicológicos de que los padres son aptos, y la administración, después de haber perdido en primera instancia, sigue recurriendo. Y hay sentencias que incluso, el Tribunal Supremo pone a caldo, o de la Audiencia Provincial, pone a caldo las administraciones públicas precisamente por este sostenella y no mendalla. Es decir, forman un relato y siguen en ese relato, y a pesar de que ese relato se cae, siguen exactamente en el mismo carril, privando a los niños de ese derecho, porque el problema es que la infancia dura muy poco
Y el problema es que esto no puede irse, no se puede demorar años. Uno le pueden deber dinero y te puede, te puede fastidiar mucho la vida, ¿sí? Si a ti alguien te debe dinero y te debe mucho dinero, puedes estar durante muchos años necesitando ese dinero. Pero la infancia no vuelve. El dinero, dentro de lo que cabe, se puede recuperar, te puede hacer la vida más incómoda. Pero ¿y la infancia no vuelve? El dinero sí puede volver, la infancia no. Entonces, estamos viendo cómo la administración directamente, simplemente recurre por recurrir, donde se supone que el garante de que esto no suceda, que es el Ministerio Público, que es el Ministerio Fiscal, hace informes de medio folio diciendo que está de acuerdo con las alegaciones planteadas por la Administración Pública. Y yo me cuestiono, ¿por qué hay que hacer más caso a los informes de una administración pública que a los informes que plantee simplemente una familia? ¿Por qué? O sea, si tú eres realmente objetivo, si como ha dicho Carlos, porque son fundamentales, esos escritos y esos informes de los psicólogos forenses son totalmente fundamentales. La Administración construye un relato y ese relato hay que desmontarlo, porque por desgracia todos estos casos hay que desmontarlos evidentemente con hechos y hay que desmontarlo con pruebas. El problema es que siempre las familias precisamente no pueden demostrar hechos negativos. O sea, tú no puedes, son ellos los que tienen que demostrar que eso existe y no a la contra. Y sin embargo lo que se está haciendo es precisamente la probatio diabólica, es al contrario. ¿Y todo esto en qué está redundando? Pues en sentencias que a mí realmente se me cae el alma a los pies, como me pasaron hace poco precisamente esta sentencia de Mercedes, donde se nos dice que después de que efectivamente la Administración atropelló los derechos de la familia, le dice, bueno, pues efectivamente, va a ser muy doloroso lo que te voy a decir. Tú quieres ejecutar una sentencia, te da la razón, esos niños nunca jamás deberían de haber salido de tu ámbito y sin embargo tengo que decir que como el menor está adaptado a la familia, porque por supuesto ya lo hemos dado a una familia, es decir, por la vía de los hechos hemos provocado o bien adopciones o bien acogimientos que ya no tienen vuelta atrás, porque se han constituido unos vínculos con el menor que ahora mismo sería más perjudicial. ¿De verdad eso se puede consentir? Entonces, lo que tenemos que hacer, claro, el problema es que lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, levantarnos y decir hasta aquí. Y exigir responsabilidades penales y patrimoniales. Mientras no se exija esas responsabilidades penales y patrimoniales, la cosa va a seguir exactamente igual, porque la responsabilidad se diluye. No podemos ir cada uno por nuestro lado. Es decir, esto tenemos que crear una gran asociación de afectados donde estas circunstancias sean puestas de manifiesto y donde podamos, no voy a decir una demanda colectiva porque a lo mejor no es el caso, es que es muy complicado como nos explicará si acaso Elena, efectivamente es muy complicado, es muy complejo que se puedan muchas veces sustanciar muchos pleitos a la vez. Pero una demanda colectiva, por favor, eso es lo que yo vengo sugiriendo hace mucho tiempo atrás en el grupo donde yo he estado. ¿Se puede hacer y por intentarlo? Es que no es fácil porque muchas veces, o sea, para que haya una identidad de litigantes es muy complicado. Lo que sí que es cierto es que si empezamos todos, aunque sea individualmente, pero todos decidimos exigir esas responsabilidades personales, sí que podemos conseguir algo, aunque fueran pleitos individuales, pero con una acción coordinada. Es decir, cuando todos acudimos a un mismo gabinete, es decir, un gabinete que empieza a especializarse, que les conozca a todos, porque al fin y al cabo, esto aunque parezca un poco disperso, al final la Administración siempre actúa a través de las mismas personas, de los mismos directores generales, de las mismas instrucciones, entonces es muy fácil dar con esas personas que están actuando incorrectamente y eso es factible hacerlo. A lo mejor una demanda colectiva habría que estudiarlo, pero a lo mejor no es tan sencillo, pero el que todos interpusiéramos ese tipo de demandas sí sería factible. ¿No sería mejor involucrar a todo el mundo? Porque os oigo a todos hablar todo el tiempo de las familias afectadas y creo que cuando mi vecino está siendo afectado por algo así, me están afectando a mí.
todos somos uno. Y si no nos ponemos en ese plan, esto no va a cambiar, porque la administración está haciendo lo que hace porque nosotros se lo permitimos. Esto es un trampolín, ellos están abajo y nosotros sujetándolo. Si nos apartamos, todos se caen al suelo y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces lo que hay que hacer no es quedaros en el yo por mí, no, todos por todo, porque si no nos empezamos a involucrar todos en esto, yo no tengo ningún caso, pero de verdad que estoy horrorizada. Desde que mi hermana se ha metido mucho en esto y estoy apoyándola y estoy escuchando cosas que están pasando, estoy horrorizada, porque mira, es que estaba pensando, esta chica no se presenta a la política, métete porque es que te va a votar la gente, porque hace falta que se conozca, hace falta que esto que está pasando con el COVID es un experimento social, no es un experimento médico. Estamos en una era en la que la comunicación, la información está para que la gente la pueda tocar desde cualquier... Vamos, con un móvil, ¿quién no tiene un móvil? Y sin embargo, es más donde más incredulidad hay hacia todo. Y esto se toca. Esto lo puedes tocar con tu vecino, porque cualquiera conoce a alguien que le han quitado a sus hijos. Claro, el tema está en que esto hay que disimularlo. O sea, es decir, porque no a todo el mundo le quitan los hijos, de tal forma que, claro, algo habrán hecho. Porque si a todo el mundo resulta afectado, entonces todos nos damos cuenta y porque en España somos así. Es decir, yo miro para otro lado. Si me afecta a mí, entonces ya me pongo como un loco. Pero si le afecta a otro, pues entonces miro para arriba, miro para abajo. Y ese es el gran problema que tenemos. Y es que necesitamos, los ciudadanos, organizarnos, porque esto no es una cuestión de partidos políticos, no, esto es una cuestión ciudadana. Es decir, hay un pensador que a mí me gusta muchísimo, uno de los mejores que hay, creo, en la actualidad, que precisamente habla de esto, habla de esa acción ciudadana y dice que muchas veces los poderosos parecen gigantes, pero es tan solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Y es así. Es tal cual. No podemos dejar que nos aplasten como hormigas. Y creo que esto es uno de los casos más sangrantes en los que la Administración actúa aplastando como hormigas. Es más, me parece tan despótico lo que está pasando. Hemos llegado a un punto en el que tenemos un funcionario, como hacían antes los romanos. ¿Vive o no vive? Porque tengo aquí una resolución, es solamente un ejemplo de los muchos, pero fíjense la crueldad. Conocidos los hechos por la jefa de Servicio de Infancia y Familia, ha dado traslado inmediato a la delegada provincial de Bienestar Social en Guadalajara, competente en la materia, quien al efecto, y escuchen, ha dictado resolución verbal de adopción por la entidad pública de una medida de urgencia. O sea, es decir, que es una guarda provisional. ¿Cómo que una resolución verbal? O sea, hay alguien que dice, expropiese al niño, y entonces se llevan al niño. Yo he tenido testimonios de abuelos de cómo se han llevado a su nieto cuando han salido, que lo ha vivido como un secuestro porque realmente ha sido un secuestro. Un niño con 7 años que sale corriendo porque vienen en una ambulancia a llevárselo, corriendo detrás de él 2 personas hasta que lo consiguen meter en la ambulancia, gritando abuelo, abuelo, abuelo. Eso es terrible, eso es lo que está pasando. Eso es una auténtica salvajada y es una auténtica barbaridad y eso no se puede consentir. Hace poco, también en uno de los casos que llevo, como no se entrega voluntariamente a una menor, entonces llevamos hasta los geos. O sea, gente que va con un casco de los que llevan protecciones laterales, que llevan como si fueran narcotraficantes con no sé cómo se llama ese instrumento, para reventar las puertas. Es decir, ¿cómo se puede hacer eso en una familia? O sea, como efectivamente lo que decían precisamente esta familia, o sea, la vergüenza que hemos pasado, no solamente porque nosotros no tenemos nada que ocultar porque la niña no está aquí, la menor no está aquí, es que encima nuestros vecinos han pensado que somos de lo peor. Entonces, lo que no debemos dejar nunca jamás es que estas situaciones se produzcan. Estas situaciones, como decía Carlos, lo primero es que crean un daño no solamente en el menor. ¿Quién repara también a los adultos? O sea, yo cuando intentaba hablar con estas personas que lo sufrieron, no eran capaces de articular 2 palabras seguidas coherentemente. Porque evidentemente han vivido una situación, o sea, habría que verse con 4 dotaciones abajo de la policía donde empiezan a salir como los geos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Dice que es el daño que entonces
¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer para nosotros hacer que ellos paguen el daño y descubrir el daño hasta Claro, el problema es cómo podemos acceder, cómo podemos valorar los daños, cómo están nuestros hijos si ni siquiera podemos verles. digo, los daños, al daño peor que se le puede hacer a un niño, que no quiero decir la palabra. El daño peor que se le puede hacer a un niño en un centro, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo tenemos que hacer justicia? Eso evidentemente hay que acudir a tribunales, pero ¿cómo llegamos a conocer esas situaciones si ni siquiera nos permiten verlos? Y cuando se nos permiten verlos, ¿por qué no se les permite? Que es una de las cosas que yo nunca jamás he entendido. Tenemos un proceso administrativo donde se supone que hay entrevistas. ¿Por qué esas entrevistas nunca jamás se graban? Porque hay muchas situaciones, y os puede decir Elena, hay muchísimas situaciones donde la víctima, para que no pase 2 veces por el mismo procedimiento, se graban. ¿Para qué? Para que el abogado de la parte contraria, es decir, por ejemplo, eso pasa mucho en situaciones de violación con menores. El abogado de la parte contraria, para evitar que esa niña o ese niño tenga que volver a declarar, lo que se hace es que se graba. O está presente, no evidentemente el supuesto agresor, sino está presente su abogado. De tal forma que se mantiene un derecho de defensa. ¿Dónde está su derecho de defensa? ¿Han ido alguna vez a alguna reunión donde se les haya indicado para qué era la reunión? ¿Con quién se iban a reunir? ¿Nombre y apellidos y colegiación profesional en su caso? O, en fin, ¿quién era? ¿Qué identificación tiene esa persona? ¿A que no les han hecho? ¿Les han permitido alguna vez que les acompañe un abogado? Porque ahora con el COVID ya tenemos la excusa perfecta. No pueden venir, o sea, podemos meternos todos en el metro, pero no pueden venir más de una persona a la reunión. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No hay expedientes administrativos, se nos dice no. Aquí no hay expedientes administrativos, no le puedo dar porque no hay expediente administrativo. ¿Cómo que no tienes un expediente administrativo? No, tenemos historia familiar, que no es lo mismo. Pero esto es una broma, nos están tomando el pelo. Entonces, a toda esta serie de personas lo que hay que hacer es exigirle esa responsabilidad. ¿Problema que nos encontramos? Que es complejísimo pedir la responsabilidad de un funcionario. Entre otras cosas, porque la ley prácticamente no te permite en esta serie de cosas. Se supone que la Administración debe contestar siempre, sí. Y si no contesta, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese artículo que diga, mire, si este funcionario no contesta en el ámbito de su competencia, en el plazo que tenga indicado, da igual que sea 3 meses, que sea 1 año, me da igual. La Administración se supone, conforme a la ley, que tiene que contestar siempre. Vale, y si no le hace, ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está la sanción? No existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las madres y con los niños las madres que se han llevado a los niños y con los niños que se han fugado y están fuera del centro? Bueno, es que el tema de las fugas daría también para otro. ¿Cómo es posible que la ley te establezca que la tutela, los mecanismos de tutela que establece la propia Administración, llega un momento que desaparecen si el menor desaparece del centro? ¿Cómo? O sea, es decir, tú te llevas a un menor y puede estar muerto y como lleva más de 6 meses fuera del centro, eso viene en la ley. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, si lo han descuartizado, pues como ya no está aquí, entonces... Alicia, no, perdona. No he intervenido para nada ni interrumpido a ningún ponente. Y estoy aquí desde las 10 de la mañana. Pero me ha llegado al corazón tu palabra. Sí. Me ha llegado al corazón tu palabra y el tema de hablar de que no tenemos nada en absoluto que presentar en los juzgados, porque yo me presenté como acusación particular en el caso de Jesús Sander, un niño con 9 años de Pamplona. Me desplacé a Pamplona, estuvimos con la familia, me llevé a Juan Mariano, que está por ahí, un médico cirujano y una perito judicial criminalista forense. Ese niño se lo quitaron a la abuela, como sabemos todos, con 4 años, con 9 años. Ese niño no sabía ni atarse los cordones de sus zapatos. Ese niño, dijeron en el centro, que se había ahorcado con el cinturón de su batita en su cama de litera. Y ese niño
se lo entregaron a su abuela sin vida y sin órganos. Sin vida y sin órganos. Y ese niño de 9 años no se había ahorcado. Era mentira. Era mentira. Porque a la médico forense, criminalista que nos llevamos, cometió un error en el hospital y le entregaron la ropita, el chandita que llevaba ese niño, y allí estuvimos. La médico forense olió ese pijama, eso es Lee, y dijo textualmente de que ese niño nos había ahorcado. Me presenté como acusación popular, y el abogado de la particular, que lo pusimos nosotros también, iba por el protocolo. Dice, solo por el protocolo. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Y en el juzgado han archivado la causa. E incluso han amenazado a la abuela si seguía investigando con el tema de su nieto. Perdona que te haya interrumpido. Hace lo que quieren con nosotros. Y como ha dicho Alicia, somos nosotros quienes tenemos que levantarnos. Somos nosotros unidos que tenemos que luchar. Aquí hay personas de Córdoba, de Málaga, de Almería, de Canarias, y estamos aquí. Y aquí hay 3.000 niños quitados, 3.000. Aquí hay 3 niños quitados, robados y secuestrados con informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Y hay 3.000 niños aquí en Madrid. ¿Dónde están las madres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están los tíos? Por eso nos están tratando como nos tratan. Que archiven la causa de Jesús Sander. Y aquí ya ni más nada. Hasta ahí hemos llegado. No somos nada. No somos nadie. No cuentan con nosotros para nada, nada más que para llevarse las subvenciones de la Comunidad Europea. Perdona que te haya interrumpido. No, es que realmente es así. O sea, realmente lo que estamos viviendo es una ley donde tenemos ahora mismo una legislación donde todos son conceptos, lo que se llaman conceptos jurídicos abiertos, indeterminados. ¿Cuál es el interés superior del menor? ¿Quién determina qué es lo que le conviene al menor? ¿Quién determina? Porque el problema que estamos teniendo es que te hablan de situaciones de desamparo. ¿Y quién decide qué es un desamparo? Porque estamos hablando de que un padre no puede dar, bueno, hablamos de padres o de tutores, que no pueden dar a sus hijos una asistencia material o moral. Bueno, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la moral? Que me diga a mí alguien quién define el término de moral. Si me dicen, bueno, pues hay que evitar que una criatura delinca. Sí, claro, en eso estamos todos, perfecto. Pero ¿y la moral? ¿Quién decide la moral? Y si mañana tenemos la moral del régimen, ¿qué? O sea, es decir, ese es el auténtico problema. No existe unos conceptos donde podamos agarrarnos y donde podamos decir, por eso hay tanta subjetividad, por eso tenemos sentencias que son un auténtico atropello, porque eso depende de la persona, que la mayor parte de las veces, y como decía Carlos, efectivamente hay jueces que se lo leen muchísimo porque saben de lo que están hablando. Y hay otros que realmente les da exactamente igual lo que le pase al menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una legislación donde yo, por ejemplo, he encontrado, que no lo he encontrado tan bien detallado. Esto es del Gobierno vasco, donde es una instrucción de 100 y pico folios
donde aquí se determina qué es lo que hay que hacer con los menores. Es decir, ¿cómo es posible que 4 funcionarios nos digan lo que van a hacer con nuestros hijos? ¿Dónde está la participación ciudadana a través de nuestros representantes, que son los políticos? ¿Quién nos dice ahora mismo por qué tiene que ser qué es un riesgo, qué es un desamparo, qué es un maltrato físico? Porque, entre otras cosas, esto es bastante curioso verlo y por eso os ruego que, por favor, hagáis una labor de investigación para que veáis que esto no es una teoría de conspiración, que es que esto está aquí. O sea, donde te dicen que el hecho de que ahora mismo, y yo he visto y tengo expedientes así, donde te dicen que el hecho de que ahora mismo no se esté produciendo ningún tipo de maltrato no quiere decir que en el futuro no se vayan a producir. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, nos vamos a meter en una situación donde uno es culpable antes de que lo sea. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo es posible que eso estemos consintiéndolo? Pues eso lo estamos consintiendo cada vez que nosotros metemos un voto en la urna. Y hay que exigir a nuestros representantes, y si no, como asociación, hay que conseguir ese apoyo a través, que es la única forma, que es la modificación de las leyes, porque lo que no podemos evitar, vamos a ver, hay que cumplir la ley, porque si no esto es una anarquía y no podríamos vivir ninguno, de acuerdo. Ahora, ¿por qué no exigimos un compromiso? ¿Por qué no exigimos un compromiso con algún grupo político, con algún político? Porque a todo esto, claro, yo sinceramente no me fío de ninguno de ellos, porque en el momento en que se acaba la posibilidad de obtener votos, aquí te dejo. Y si tengo que pactar para formar gobierno, pues ya ni te cuento. Ahí ya a lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces, esto es lo que no se puede consentir. Y yo lo que quiero es que no penséis que esto es una cuestión de verdad de conspiración. Quiero que, por favor, leáis. Que en vez de perder tanto tiempo muchas veces que perdemos viendo una serie de Netflix o viendo el teléfono móvil, que perdemos horas y horas y horas, por favor, dedicaos a ver que siempre se utiliza el mismo lenguaje. Siempre son las mismas palabras, estamos en una especie de círculo del que no salimos. Y de ahí es donde tenemos que salir. Yo lo que quiero, me gustaría que salierais de aquí con una mentalidad de poder, de que seáis vosotros los que toméis acción, que esto no se puede consentir. ¿Cuándo se puede o cómo se puede solicitar un defensor judicial para un menor que esté en un centro? Claro, es que el problema es que, bueno, con todo el tema de los defensores judiciales, que ha habido una reforma legislativa, claro, es que ahora mismo el defensor judicial está más contemplado para cuando tienen algún problema. Es más, yo he visto centros donde los niños tienen problemas y ni siquiera se les permite, es más, lo silencian, no solamente lo silencian, sino que además lo ocultan. Y se solicita al juzgado que esa documentación sea aportada al procedimiento y esa documentación no existe. Te cuento el caso exacto, una niña se escapa del Centro de Protección de San Julián en Córdoba, va a Fiscalía de Menores, luego de guardia, a denunciar los malos tratos de la agresión recibida. La fiscal Yolanda, que está ahí, en vez de atenderla y oírla, lo que hace es llamar al centro de protección y va a amenazar de decir, o usted se va con ellos o le mandamos al norte. Sí. Y no concede ningún tipo de atención. Entonces, es un caso que yo creo que necesita un defensor judicial, pero ni a menos gran expediente, ni a otros. No, por supuesto. Y yo conozco menores. Yo he tenido también un caso en el que las niñas, hay 2 procedimientos, porque 2 de ellas supuestamente han sido agredidas sexualmente en los centros de menores. O sea, es decir, los padres son malísimos porque las agreden, que volvemos a lo de los malos tratos y las agresiones correctivas, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que sufrir en un centro abusos sexuales o presuntamente haber recibido abusos sexuales no es suficiente motivación para sacar a las niñas del centro. Entonces, realmente hay intentos de suicidio, porque también yo tengo un caso donde hay personas con patologías, tanto de los padres como de los hijos, y con intentos de suicidio. Entonces, se la quitan precisamente a los padres porque la niña se intenta suicidar en casa, pero sin embargo se intenta suicidar por 4 veces en el centro y esto es maravilloso. De todas formas, aquí tengo de la Audiencia Provincial de Córdoba, mi hija está en guardia judicial, entró, no tiene ningún problema mental. Y ahora allí, hasta 4 intentos políticos, ni siquiera mi nada, porque claro, yo no tengo parte voluntaria ni nada. Y siguen diciendo que la niña tiene que estar en un centro. Sus informes son 4 líneas. La niña necesita datos.
Daniel no puedo. Eso es lo que pone. Ningún tipo de información me da. Y aquí lo tengo todo. Y no dan esa información, es más, la ocultan. Porque yo he estado solicitando, porque claro, ahora todo, vamos a ver, todo funciona a través de Internet. Todas las boletines de notas. Dentro de los boletines de notas, además aparecen las ausencias injustificadas en los centros educativos. Pues fijaos que nunca jamás esos boletines de notas se los dan a los padres. ¿Por qué? Porque ahí están las ausencias injustificadas de los menores. Es más, yo sabía que algo pasaba y yo venga a solicitar ese informe, el juez tampoco lo concedía, y es porque, claro, ya tuvieron que reconocer que la niña se fugaba y había estado durante días con una manta en la calle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un segundito. ¿Qué es lo que está pasando para que se nos esté denegando? ¿Qué es lo que está pasando en la judicatura para que esas cosas no salgan a la luz? ¿Qué interés? Porque es que yo no me lo puedo explicar. Si esta gente está para defender a los niños, ¿por qué se deniegan esas pruebas? O sea, yo lo que quiero que penséis es un poquito más allá. ¿Qué interés hay? No sé, está claro que hay alguno, o aunque sea simplemente desidia, una desidia culpable. Y entonces, todos estos casos, evidentemente, deben de salir a la luz. Problema, no estamos organizados. La sociedad española mira para otro lado. Entonces, el problema es nuestro. O sea, tenemos aquí un serio problema. Has dicho antes, yo que te voy a contar que tú no sepas, ¿no? Pero trabajan con hipótesis. Yo les pregunté cómo es que habéis hecho 2 informes de mi hija. Que te voy a contar que tú no sepas. Pero trabajan con hipótesis. Hicieron 2 informes de mi hija cuando llevaban 1 año sin verla y yo les pregunté cómo habéis podido hacer 2 informes de la niña si lleváis 1 año sin verla. Y me dijeron, es que nosotras trabajamos con hipótesis. Y lo tengo grabado, ¿eh? Me lo dijeron así, literalmente, y le dije, no, perdone, para quitar una hija necesitáis hechos, no hipótesis. Y me dijeron, no estás colaborando. Eso es lo que se refería Carlos. Eso es a lo que se refería Carlos. Es decir, que muchas veces se recogen en los informes y se dan como válidos hechos que no son objetivos. Yo tengo el caso de 3 menores donde 2 de ellas presentan sobrepeso, donde volvemos a la retirada de autoridad a los padres. Claro, cuando tú, vamos a ver, en una adolescencia, a mí me gustaría saber qué niño no tiene problemas con sus padres, porque la mayor parte de ellos los tienen, porque es parte del proceso esa situación de rebeldía. Bueno, pues a estas niñas, por ejemplo, que eran 2 de ellas con sobrepeso, por mentir, porque sus padres las quitaban el ordenador, porque eran las 5 de la mañana y hay que apagar el ordenador porque al día siguiente hay que ir a la escuela, ¿vale? Pues entonces, como somos muy estupendos y les damos ese poder a los hijos, entonces voy y te denuncio. O sea, un hijo denuncia a su padre por toda esta serie de cosas que esto hace 10 años, si me apuras, nunca jamás hubiera pasado. Y entonces dan por hecho, porque las niñas se quejan de que tienen la comida bajo llave. Es decir, personas con sobrepeso dicen que no comen todos los días. ¿Y hay alguien que se lo cree? O sea, es decir, es que es como de morirse de risa. Entonces, claro, cuando estamos recogiendo, cuando alguien es capaz de recoger eso en el relato, a mí lo que de verdad me plantea es, ¿de verdad esa persona puede estar en el puesto en el que está? No puede estar ni un minuto más ahí. Yo es que personalmente cada test que me han hecho a mí, cada entrevista que me han hecho a mí, se las haría a ellas una vez cada 6 meses, porque creo que los verdaderos psicópatas están ahí y que no paran a pensar más allá, simplemente siguen un protocolo estructurado y no valoran nada de las personas. No valoran la integridad, no valoran la ley y no valoran nada. Y lo peor de todo es que no valoran ni la infancia ni el derecho de un niño a crecer cerca de quien le quiere. Claro, efectivamente. Pero no bueno, quiero robaros más tiempo porque creo que vamos muy cambiaremos las cosas, estoy segura. Sí, perdón. Sí. Es que llevabas mucho tiempo con la mano levantada.
estas personas que de corazón se lo creen y le han dicho que le están haciendo un plan de reinserción, yo le digo de aquí que eso es mentira, o están engañando. Salvo algunos casos que aquí me han contado que están bien informados. Eso es un chantaje. Es un chantaje para que no vayamos a los periódicos, para que no vayamos a las televisiones locales, para que no vayamos a la puerta del ayuntamiento a contar 1.500 días, uno a uno los días que llevamos sin nuestro hijo. Es un chantaje. No hagáis caso a eso, que eso es mentira. Por eso no estamos unidos, porque tenemos la duda de callarnos o hablar. Claro, es pero que es un chantaje. Problema... Al final no hay plan de reinserción. Claro que no hay plan de reinserción. Ganan tiempo hasta que cumplan 18 años. Os remito además a los datos. Los motivos de bajar de los centros de menores, como os he señalado antes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, solo casi un 14% de los niños son entregados de vuelta a sus padres. Es decir, ¿qué pasa con tantísima gente? O sea, con el otro 86% de la población, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vuelven esos niños a sus casas? Entonces, lo que está fallando, si estos son los datos, entonces lo que tenemos es un problema, porque no están fallando las familias, estás fallando tú, que no puedes insertarlas, si es que ese es el problema. O sea, está claro que el dinero que estamos empleando en esta gente no vale para nada, porque cuando hay unos resultados tan sumamente bajos es porque la Administración, como mínimo, lo está haciendo mal. Que yo creo que son otros los motivos, pero que si me apuras y nos ajustamos a esto, ¿cómo es posible que son un 14% de las personas? Entonces, ¿para qué vale toda esa maquinaria? Entonces, ¿para qué queremos psicólogos? Porque realmente, si no son capaces de hacer bien su trabajo, o hay que barrerlos o directamente debemos de quitar esa opción. Bueno, a mí me gustaría poner en valor todos aquellos profesionales que están dentro, que han procurado que las cosas cambiaran dentro de los centros de tutela y nadie les ha hecho caso. Porque a verlos haylo, y no pocos. Y me parece que lo que habría que hacer es precisamente toda esta gente que está luchando por eso, porque las cosas cambien desde dentro, también tengan apoyo. Y una de las personas que tendríamos que dar, es juntarnos con toda esa gente que ahí está ahí. Porque yo creo que mientras que no hagamos eso, no podemos avanzar. Y luego, por otra parte, tú has comentado lo de unirnos. Yo también creo que hay que, en todo este mare magnum de tutelas, también hay que quitar la paja del grano y también tenemos la responsabilidad de nosotros apoyarnos entre nosotros. Es decir, hay gente que está alrededor de todo esto que lo único que quiere es que salir en los medios y ser protagonista. Y también eso hace muchísimo daño a muchas madres que están luchando por recuperar a sus hijos. Entonces, esa es otra de las trabas que existen. Y en cuanto a lo social, yo que me muevo en los movimientos sociales muchísimo y siempre les estoy diciendo que tienen que apoyar esto. Pero hay tantísimos problemas ahora mismo que si nosotros no apoyamos esos problemas, tampoco hay gente que querrá apoyarnos a nosotros. O sea, esto es una reciprocidad. Y nada más que eso. Muchas gracias. Al hilo de lo que has dicho hace un momento, te explico lo que piensan los servicios sociales. Cuando tú les exiges que trabajen, que hagan el plan de intervención, que hagan todo este tipo de cosas, te responden, es que nosotros somos un recurso en nosotros mismos. O sea, están en el ombligo. No tenemos presupuesto ni tenemos medios de ninguna clase. Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo? Es que los medios están en los centros de menores. Entonces, daros cuenta de una cosa, cuando empiezan con una familia o con un niño, desde el primer momento, su idea es, como no tengo medios, como no tengo presupuesto, como soy un recurso en mí mismo, pues yo determino que tiene que ir a un centro de menores. Claro, no lo puedo determinar ahora mismo. Voy a torturar a esta familia el tiempo que pueda hasta que reviente. Y cuando revienta, ahí ya tengo la razón. Y la razón es que ahora ya te puedo mandar a un centro
Ese es el gran problema. O sea, que es que el dinero no se está gastando en recursos para ayudar a los niños ni a las familias. No, no, el dinero se está gastando en contratar trabajadores sociales, educadores y psicólogos que, primero, no están identificados con nombre y apellido ni colegiación. Falsos. Además, están tratando, o sea, que la ley se la pasan por el forro. Están diagnosticando, la ley se la pasan por el forro, porque si están tratando y diagnosticando, ¿vale?, tienen que ir vestidos de sanitarios, tienen que ser centros autorizados de funcionamiento sanitario. Y más, los niños con discapacidad, que muchos tenemos niños con discapacidad, la Ley General de Seguridad Social así lo especifica. No puede ningún psicólogo, sea lo que sea, tratar a esos niños ni diagnosticarlos si no es clínico. Claro. Y lo están haciendo. Y los ayuntamientos lo están permitiendo. ¿Por qué? Yo hablo del Ayuntamiento de Madrid, pero yo veo que todos más o menos habéis hecho algo parecido. El Ayuntamiento de Madrid está pagando, tenemos los 22 contratos, ¿vale? Está pagando verdaderas barbaridades a personas que no están cualificadas, que no son ni siquiera psicólogos, que no están colegiados, y ya, que un educador social que ni siquiera tiene la carrera firme es el colmo. Y luego ya cuando hacen los informes en los centros de menores privados, resulta que nunca aparece la firma, el nombre, la colegiación, ni siquiera un solo informe. Y eso al juzgado, del psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Que el director de un centro que no es nada más que un funcionario que puede ser tranquilamente de Bellas Artes haya hecho una oposición y asunto resuelto. Un psicólogo no clínico de estos niños que acaban de salir de la universidad, que no saben ni el lenguaje siquiera, ¿vale? Y una educadora social que está en prácticas, ¿sabe más que el psiquiatra? Pero si es que incluso el problema que ha apuntado Carlos y que es importantísimo, y no perdáis de vista, ojo con las medicaciones. O sea, el problema que yo estoy viendo también es que la mayor parte de los niños están siendo medicados. Y lo gracioso es que después, cuando se les exige esos informes donde se les dice, vamos a ver, cuando alguien tiene una medicación es porque tiene una patología. Y si no hay una patología, no puedes medicar. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los chavales tomen, como decía Carlos, sertralinas, risperidona? ¿Cómo es posible? Pues eso es muy sencillo, porque eso deja totalmente manso. Te deja cao. Estás todo el día, pues, tranquilo, claro, tan sumamente tranquilo que eres incapaz de rendir en el colegio, que no metes ruido, que te ayuda a superar una situación, porque todo esto son situaciones traumáticas para los niños, no nos olvidemos. O sea, aquí se dice, se habla con toda la tranquilidad de que se le quitan a los niños y, bueno, pues dejan de ver a sus padres y luego tienen tendencia al llanto. ¿Pero qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Realmente alguien esperaba que un niño no llorara cuando es arrancado de su casa? O sea, es tremendo. Y ojo, porque las medicaciones, y eso es otra de las cosas que muy poca gente exige, es que se les dé un informe sobre la medicación. ¿Y quién es el que está ordenando esa medicación? Porque curiosamente, la mayor parte de los centros, yo lo que estoy observando es que van siempre a los mismos centros de salud. Es decir, los centros donde están los críos van siempre a los mismos centros de salud y son vistos por los mismos psiquiatras, trabajadores sociales. Es decir, a mí me gustaría saber, me gustaría de verdad, con estadísticas en la mano y con una comisión de investigación de quien dependa, dependiendo de los servicios sociales, de qué se trate. ¿Por qué no existe esa investigación de por qué tantos niños están siendo medicados? Porque resulta que si tienen una patología, el problema no es que le quites los hijos a los padres, es que trates la patología del menor. Porque a lo mejor el problema es que el menor es el que tiene la patología y es de donde vienen todos esos problemas familiares. Yo como médico quería hablar sobre el tema de la medicación en los centros de menores, porque lo hemos investigado un poco y gran parte de la medicación que se les administra por sistema a todos los menores sin prescripción médica, de forma delictiva, son neurolépticos. Los neurolépticos interfieren con el crecimiento de los chicos, es decir, tienen efectos secundarios muy graves en los niños.
interfieren en su desarrollo físico, es decir, crecen menos, son más bajitos, interfieren en su desarrollo psíquico, tienen cocientes intelectuales mucho más bajos al final de su desarrollo y desarrollan una predisposición mucho mayor a la muerte súbita, cosa que le pasó a Jesús Ander, el caso que ha mencionado Pepe. Nosotros, de hecho, en el caso de Jesús Ander pensamos que murió de eso, de una muerte súbita por la medicación. Esto se trata de un delito importante, porque administrar medicación, psicofármacos a los niños por sistema sin prescripción médica, eso es delictivo. Y andamos buscando documentar ese delito, no lo hemos conseguido hasta ahora, pero desde aquí pido colaboración para reunir pruebas para poder presentar esa denuncia al sistema de protección de menores. La historia clínica no lo he estudiado nunca. La historia clínica tiene que existir obligatoriamente en un centro que tenga autorización sanitaria de funcionamiento. Y tú lo sabes como médico. Pero ¿qué historia clínica va a haber si no hay prescripción médica para esa medicación? En los centros que son terapéuticos, obligatoriamente. En todos los centros no terapéuticos se administra por sistema la medicación. Podemos empezar por los terapéuticos, para separar la paja del grano. Ahí tampoco aparece la historia clínica y ahí es donde podemos incidir. Ahí es donde lo podemos pedir y es por ley que nos lo tienen que dar. Lo trabajaremos y lo intentaremos. Y luego los médicos que están trabajando en la seguridad social y en el centro terapéutico a la vez. Sabes que hay muchas facilidades y además los médicos están en una provincia y el centro está en una comunidad autónoma y el centro está en otra comunidad autónoma. ¿Cómo es posible que estén los sitios a la vez? En Ávila y en Madrid, a la misma hora y al en Madrid. ¿Y dónde está su nombre, sus apellidos? ¿Dónde está su colegiación? ¿Y dónde está su estudio? Todo ese conjunto ese delito en su conjunto es el que queremos documentar y acreditar. Y para eso pido la colaboración de todos. También la tuya, si sabes reunir esas pruebas, te apremiamos a que... No me la han dado, pero lo que sí he conseguido es acreditar que la empresa Consulting Asistencial Sociosanitario está además sancionada, porque yo lo he denunciado así, que no tenía autorización sanitaria. Pues todas las pruebas que cualquiera pueda reunir, le ruego que nos las pase a la asociación para poder coordinar una denuncia correcta. Cuando todos los padres empiecen a pedir esto mismo, ¡ah! ¡Hostias! Bueno. No estamos acreditados, no tenemos autorización de funcionamiento sanitario, que lo tiene un simple podólogo. Sí. De todas formas, el problema también es que los padres muchas veces no comprenden la trascendencia de lo que les está pasando. Porque yo también veo muchas personas que ni siquiera recurren la declaración de desamparo. ¿Por qué? Porque no entienden, porque se fían de lo que les están diciendo la Administración. El problema es que confiamos los ciudadanos demasiado en las administraciones públicas. Se supone que están para ayudarnos y con esa fe vamos para allá. Y se nos dice, no te preocupes, porque yo estoy harta de escuchar a todo el mundo que dice, no te preocupes, en 2 meses tienes a tu hijo en casa, esto es transitorio, nada, no te preocupes, no hace falta, no te busques un abogado, da igual, hasta que se encuentran con una declaración de desamparo. No te preocupes, eso es simplemente un trámite, pero en 15 días tienes a tu hijo en casa. Mentira, mentira. O sea, es decir, el problema es que por ley incluso deberíamos exigir que fuera obligatorio el nombramiento de un abogado en el momento en que entramos en este trámite. Porque hay mucha gente que no comprende, que no sabe cuál es la trascendencia de lo que le está pasando. Se está fiando porque todos pensamos en que la administración pública nos va a ayudar, cosa que no es así. Y eso solo se puede conseguir a través de un cambio legislativo. Sí, estoy de acuerdo. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que has dicho en su plenitud porque yo también lo vivo
no muchas veces, pero en 4 o 5 casos. Yo no estoy implicado de forma directa porque mis hijos ya son mayores y nunca he tenido estos problemas, ajenos sí, pero míos no. Y lo que tú has contado, yo también lo he vivido como abogado en primera persona. Y además he vivido cuestiones también más graves todavía, como es, voy a las prisiones porque soy del Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario del Colegio de Abogados de Murcia. Entonces vamos todas las semanas y allí las presas que dan a luz, luego después del parto le retiran al menor y yo se me cae el alma a los pies porque, a ver, yo pertenezco a un partido recién fundado que se llama Valores, de ámbito nacional, que aporta por los valores de la familia. Y entre estos 2 valores de la familia están porque las familias estén unidas, estén integradas, se ayude a las familias, no a las asociaciones que dependen y que viven de la administración. No sé si me entiendes por dónde voy. Cruz Roja y 100.000 asociaciones que hacen servicios para la administración, servicios sociales, psicólogos, educadores. Es decir, ese es el montaje del solidarismo barato que hay en España. Bueno, pues les quitan a los niños y lo entregan luego en acogimiento o en adopción. A veces están 6 meses, 8 o 1 año. Un niño sin amor. Porque aquí lo grave es que los niños van sin amor. Y eso a mí me duele en el alma. Ya digo, yo no lo he vivido en primera persona, ni de forma directa. Lo he vivido por experiencias, bien en la cárcel o bien anteriores, que he vivido todo eso que has contado tú. Entonces, claro, digo, ¿qué solución hay? Me pasa lo mismo que tú, es como un muro. A veces mando correos oficiales corporativos como abogado de orientación jurídica por algún caso que me cuenta algún preso. ¿Por qué no se lo cuenta a servicios sociales de allí de la prisión? Es que servicios sociales pasa en lo que tú has dicho. Tú has dicho exactamente, es decir, como no estamos implicados la mayoría de la sociedad, como a mí no me toca, paso y miro a otro sitio, incluidos los que tienen que ayudar, educadores, psicólogos y servicios sociales, porque falta ese plus de humanidad, de equidad, en los jueces equidad y humanidad, y en el personal de humanidad, de sentido común, de implicación amorosa sobre lo que están haciendo, de ir un poco más allá. Yo no lo veo. A lo mejor entre la gente de nuestras generaciones ya próximas a la jubilación, muy próximas, pues claro, lo vemos de otra manera, ¿no? Entonces, o venimos de una época que todavía queda como algo de sensibilidad, pero ahora no la veo. Entonces digo, ¿qué hacemos? Mando un correo y enseguida llama a la funcionaria de tutela, mejor dicho, de la comunidad autónoma. No, y tal. Digo, no, yo le mando un correo para que me conteste por correo. No me contesta por correo, llamada, para que no quede prueba de lo que me va a contestar, porque yo le pido una cosa concreta. Me dice el preso tal, que no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero ese preso sabe todo lo que hay que hacer y le hemos informado perfectamente a través de sus servicios sociales de la prisión. Digo, bueno, pues a mí no me ha costado eso y yo como voy allí también y hay un convenio, pues me gustaría. Oye, no hay manera, es un muro. Pero no ese caso. En otros casos donde las madres no están presas, que les han quitado al menor. Y como tú dices ya, una vez que al menor se le ha arrebatado a la familia, ese menor ya no vuelve, es un muro. Entonces yo decía, digo, es un muro la administración, pero luego los procesos de oposición a medidas, que pocos salen positivos, que poco se le devuelve al menor, que poquísimos. Pero porque yo creo que se coge un perfil, es decir, los servicios sociales tienen un perfil de personas que tienen bajos recursos económicos o que tienen un perfil de, a lo mejor, de poca coeficiente intelectual o incluso discapacidad. Se ha cogido un perfil y ese es verdaderamente, porque normalmente a las personas que pueden y que van acompañadas de un abogado se buscan la vida y normalmente no les suele pasar. Hay gente que le ha pasado, pero es muy raro. Se busca un perfil. Es decir, la administración atropella porque ha conseguido encontrar un tipo de personas que es muy raro que se oponga a sus planes. Ya, pero entonces es un modo de vida, un modus vivendi. Es decir, hay un gran conjunto, no solo en este campo, sino en las leyes de género y en todo tipo de estas cosas que la gente vive de eso. Es decir, interesa que yo llamo el efecto bola de nieve o autorretroalimentario. Es decir, yo me alimento y nos vamos alimentando y retroalimentando a todos, en fin. Y entonces la cuestión ahora radica cómo combatir eso efectivamente, legislativamente, a través de la asociación.
tocando políticos, tocando a gente en puestos altos, haciendo escritos, es decir, la asociación cuanto más gente tenga y acudiendo mejor. a los medios de comunicación ya lo independientes. último, pero jurídicamente son casos muy complejos, muy duros, que no hay dinero para pagarlos si es privado. No hay dinero para pagarlo. No hay dinero para pagarlos porque estamos hablando, que es lo que decía Carlos, que ha presentado informes hasta de 100 folios. No les puedo decir la cantidad de horas que se va con un caso de este tipo cuando todas las semanas hay que recurrir a algo, cuando todas las semanas hay que solicitar algún escrito porque para que por lo menos efectivamente quede constancia de que eso está pasando. Entonces, como no hay dinero en el mundo que pueda pagar eso, porque no lo hay. O sea, los que estamos en esta causa lo hacemos por amor al arte. Y lo hacemos por amor al arte porque nos preocupa lo que esté pasando con la ciudadanía española. Porque realmente no hay dinero para pagar esa cantidad, son muy complicados y no hay dinero. Y es por eso por lo que se ha buscado ese perfil. Pero sería bueno, a ver, si de alguna vez, no sé, entre todas las familias de España, 3 vías. Una, un censo nacional de menores. Eso es importantísimo, saber el campo sobre el que se trabaja. Porque la desgracia es que la comunidad autónoma, como hay 17 más Ceuta y Melilla, pues claro, son 17 reinos de taifas donde hay que interactuar. Eso es complejísimo también, porque cada comunidad trabaja de una manera diferente. Segundo, aparte del censo nacional, un punto nacional para trabajar esas cosas en todas las comunidades autónomas. Y sobre todo, si tuviera muchos afiliados y se pudieran contratar abogados solo para trabajar esto, no estaban ni medianamente pagados. Entonces yo creo que la clave es actuar jurídicamente, una combinación jurídica, legislativa, prensa, potentísima, porque si no, esto no se soluciona. Y perdóname, pero yo creo que la clave es exigir responsabilidad penal a las personas que están causando este destrozo. Hasta que no veamos, o los funcionarios vean, que hay 5, 6, 7 personas en la cárcel, esto no va a parar. Porque si no es con eso, no lo vamos a parar.